Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de La Huella OVNI en la segunda temporada, nuestro episodio número 5. Gracias como siempre por estar ahí. Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Me acerco al mundo paranormal en general gracias a los documentales que he hecho a lo largo de todos estos años, donde me ha tocado recorrer todo el continente, hablar con cientos y cientos de testigos, de expertos, de investigadores, de creyentes, de escépticos, de profesionales. Y nada, toda esa es la información que yo vengo a ofrecerles semana a semana o episodio a episodio en La Huella OVNI, en donde ustedes hacen preguntas y yo intento responderlas sabiendo siempre que yo no creo en las verdades absolutas. No creo en quien no cree en nada, no creo en quien cree absolutamente en todo. Entonces, y básicamente entonces lo que yo les propongo es este espacio en donde ustedes y yo, todos juntos, podamos encontrar un lugar para tener argumentos, para tener pequeños conocimientos y que esos pequeños conocimientos hagan que cada uno de nosotros, incluyéndome por supuesto, algún día podamos tener una conclusión propia sobre qué sucede, si existe la vida extraterrestre, si nos visitan, si tienen que ver con nuestra creación, si tienen que ver con nuestra civilización, si hay acuerdos secretos con los gobiernos, si hay visitas secretas, si nos abducen, si nos conocen o si realmente estamos solos en el universo, que creo y casi no tengo dudas que esa es la mirada que por lo menos a mí más terror me causaría, estar solos en este lugar tan grande que es el universo. Preguntas, decía. Esas preguntas son lo que acá yo digo la columna vertebral, son la carne de este programa. Este programa lo hacen ustedes en base a las preguntas que me envían. Cada una de esas preguntas es un fragmento de este programa, así que sigan enviándolas. ¿A dónde? Pueden hacerlo a mis redes, arroba Jorge Luis S Oficial en Instagram, arroba Jorge Luis S Oficial, arroba Jorge Luis S Oficial _77 en Twitter. Lo pueden hacer a mi mail, a las historias de George, las historias de George se escribe, arroba gmail.com, o utilizando el hashtag numeral la huella ovni. Preguntas, dudas, comentarios, experiencias, envíenme audios. Ya tengo muchos audios que quise ya empezar a ponerlos en este episodio, pero se me complicó la técnica, pero desde la semana que viene voy a empezar a poner las experiencias en primera persona que me fueron mandando. Bueno, dejemos de dar vueltas y empecemos con el episodio número 5 de La Huella OVNI y nuestra primera pregunta que la hizo Federico Giana. Federico me escribió hace un tiempo, el año pasado, recuerden que voy como súper atrasado por la enorme cantidad de preguntas que ustedes mandaron, así que gracias. Escribió: ¿qué tal, Jorge Luis? Te sigo hace un tiempito, después de haberte visto en History Channel, y puedo confesarte, al principio no me gustaba que no te jugaras tanto afirmando tal o cual cuestión. Ahora que te escuché y vi un poco más, entiendo tu prudencia y la comparto. En respuesta un poco a tu convocatoria sobre temas a tratar en tus podcasts, quisiera preguntarte qué fue de aquella expedición a la Antártida por parte de la Marina de Estados Unidos o Gran Bretaña, sinceramente no recuerdo qué país fue, en que el almirante relató que después del hielo se encontraron con vegetación, animales prehistóricos y hasta un clima primaveral. ¿Fue real esa travesía? Bueno, Federico, no termino de saber exactamente a cuál es la expedición que te referís, pero vamos a hablar un poco de la Antártida, de este lugar misterioso que ya nos ha tocado hablar en otros programas de La Huella OVNI, sobre todo cuando contamos este caso tan extraño de Carles Torá, de este piloto español que
relató que había sido contratado y tuvo una especie de combate con seres extraños en la Antártida. Hablamos del caso de la década del 60 en la isla de Decepción. Y hoy vamos a ir un poquito más allá. ¿Por qué pensamos que en la Antártida puede haber bases extraterrestres, puede haber memorias, puede haber claves de las piezas del rompecabezas que nos faltan a los seres humanos? Bueno, básicamente porque es un lugar cubierto de hielo, como todos sabemos, en donde seguramente una parte del planeta quedó guardada debajo de esas enormes, enormes capas de hielo. Ahora, el tema es que la Antártida está congelada hace por lo menos 25 millones de años. Entonces estamos hablando que la Antártida está congelada desde muchísimo tiempo antes de lo que nosotros creemos que empezó la humanidad. Estamos hablando que los mamíferos aproximadamente tienen unos 65 millones de años, o sea, 2/3 de la creación de los mamíferos, o la aparición, no sé por qué digo creación, de los mamíferos en la Tierra. Entonces, ¿hay claves en la Antártida guardadas? Y posiblemente sí. De hecho, hay que tener mucho cuidado con estos seres alienígenas, como les dicen los propios científicos, que son tal vez bacterias, insectos y hasta animales que hibernan y están y se han quedado 25 millones de años separados de la humanidad. Ahora, estas historias de bases alienígenas en la Antártida pueden ser posibles. Hasta ahora no hay nada probado de que realmente haya lugares en la Antártida donde haya bases fuera de las bases que conocemos y alguna que otra base secreta, pero todas terrestres. De hecho, se está estudiando en la Antártida hoy y se utiliza la Antártida para practicar con diferentes tecnologías que podrían llegar a encontrar vida en algunos años en lunas o planetas lejanos del sistema solar. Así que sí, sabemos que en la Antártida hay cosas extrañas que no conocemos y que hasta el día de hoy no tenemos idea con qué nos podemos encontrar. Obviamente es más del plano de la ciencia ficción pensar que habría una base tecnológica de una civilización no humana en la Antártida. Pero la realidad es que yo no tengo elementos para negar ni confirmar esto. Obviamente está más del lado de la ciencia ficción, pero hasta no llegar a qué hay debajo de esos mantos gigantes de hielo que separan a esa parte del planeta de la evolución de los últimos 25 millones de años, no tenemos idea. Y por eso nos fascina, y por eso desde décadas y siglos se intenta llegar a la Antártida para intentar descubrir cuáles son los secretos que se tiene allí. Sí, científicamente es un lugar de sumo interés en todo el mundo hoy, así que tal vez en un tiempo relativamente corto tengamos alguna novedad. Sí, hay muchas historias como la que describís, Federico, que no sé si es exactamente cuál es exactamente la que estás describiendo, pero hay muchísimas historias de encontrarse con mundos que realmente están debajo de la Antártida y son muy, muy distintos a lo que nosotros conocemos. Esto nos hace preguntarnos otra vez qué es la vida y cómo llega la vida al planeta y por qué hay tanta vida tan extraña en nuestro planeta. Y volviendo a hacer la misma pregunta, ¿por qué somos los únicos seres que evolucionamos de esta manera? Obviamente no era el planteo que vos me hacías, pero sí yo quiero dejarlo claro. Puede ser que en la Antártida tengamos por fin la clave que nos cuente quiénes somos y cómo es que llegamos hasta aquí, o no. Pero algún día tal vez tengamos la respuesta, espero. Siguiente pregunta de la mañana, tarde, noche, depende de cuando estén escuchando La Huella OVNI, la hizo Johnny Ma 503. Johnny Ma 503. Hola Jorge, espero que estés muy bien. Ahí pone hashtag numeral La Huella OVNI. Tengo una pregunta. ¿Crees que lo que pasa a las personas que
Perdón, voy a hablar de nuevo. ¿Crees que lo que le pasa a personas que se llama déjà vu es algo de memorias dadas por extraterrestres? ¿Crees que cuando le pasa a una persona que ya vivió esa vida en otra dimensión? Qué pregunta difícil de contestar, ¿no? Y tan difícil de contestar que vamos a intentar hacerlo. Un déjà vu es esa sensación que tenemos todos, vamos a conceptualizarlo primero para tenerlo claro todos, es esa sensación que tenemos a veces de que estamos viviendo algo que ya vivimos, es como que recordamos el momento como que ya sucedió. Para los médicos, para los neurólogos, me imagino que también debe tener que ver con el ámbito de la psiquiatría, tiene que ver con un desfasaje entre los dos lóbulos del cerebro, ¿no? Que hay un microsegundo en donde una información se procesa más rápido en un lado que en el otro, no es usual, pero cuando sucede eso, en realidad lo que dicen es que hay un lóbulo del cerebro que ya procesó esa información que estamos viviendo y al otro le llega más tarde, y ahí es donde tenemos la sensación de que eso ya lo vivimos. Después hay cientos de explicaciones, ¿no? Que tienen que ver con los ámbitos más paranormales, más ocultistas o más analíticos también, ¿no? Que se corren de el pensamiento únicamente científico, y ahí se habla, como decía nuestro amigo Johnny, se habla de vidas que ya vivimos, se habla de momentos que ya pasamos, se habla de una historia cíclica, ¿no? En donde en realidad se corre el velo de algo que estamos viviendo constantemente. Por ejemplo, que ustedes están escuchando este podcast no por primera vez, sino que ya lo han escuchado una N cantidad de veces, y yo ya lo he grabado miles de veces distintas. Puede ser. Puede ser también un intento de comunicación con seres de otras partes del mundo. ¿Puede el cerebro entonces tener una capacidad distinta de comunicación, casi inconsciente, que no podamos manejarla nosotros mismos? Bueno, hay mucha gente que tiene una sensibilidad distinta. Estos mediums logran comunicarse o supuestamente con seres que ya no están en nuestro plano, logran comunicarse con seres de otras partes del universo, según dicen, no quiero afirmar esto como real. Está toda la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, que justamente habla de eso, ¿no? De que todo hay un plano superior en donde todas las mentes están unidas y podrían comunicarse. Incluso hay hasta programas secretos. Hay un programa secreto de la CIA que se llamó MK Ultra, que justamente lo que buscó es potenciar las facultades que tenían estas personas para poder utilizar esa línea de comunicación. Esa línea de comunicación podría ser una falla o un intento de funcionar distinto en un déjà vu, y quién sabe, en realidad el día de hoy nosotros no entendemos y no conocemos realmente si las dimensiones que existen, porque sí sabemos que hay otras dimensiones, son capaces de albergar un universo paralelo. Si realmente hay universos, mundos paralelos, es probable que alguna de estas mentes que logran comunicarse más allá, que logran generar esta especie de telepatía, de la cual podemos hablar en algún otro momento, pueda tener alguna falla y comunicarse con una situación similar que se está viviendo en otro lado. ¿Quién dice que no? Por supuesto que podría ser, y sería muy interesante, ¿no?, pensarlo desde este punto de vista, porque en realidad nosotros tenemos el lenguaje, nosotros hablamos, como estoy yo grabando en este momento este podcast, pero eso no significa que no existan otros tipos de comunicaciones que no conocemos. Jacobo Greenberg, como les decía, intentó probar científicamente esto y estudió mucho la conexión entre las mentes, tratando de entender qué era lo que conectaba las mentes más allá del lenguaje que nosotros conocemos, y llegó a conclusiones súper interesantes, en donde logró comprobar que dos personas distanciadas, separadas, podían llegar a percibir lo mismo
cuando una sola de esas personas estaba expuesta a esa percepción. O sea que había una comunicación más allá de la comunicación directa que nosotros solemos tener. Para algunos esto es magia, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a años atrás y pensamos en cómo están escuchando ustedes en este momento este podcast, y seguramente para alguien de la Edad Media estar escuchando algo por internet o por una señal de radio sería tan magia como pensar en que una mente puede enviar o recibir señales desde otro lado y otro lugar. Así que sí, claramente es posible que el déjà vu sea como una pequeña falla en esa Matrix que nos hace percibir cosas de otras dimensiones u otros mundos. También quienes dicen comunicarse con seres de otros planetas, cosa que tampoco voy a afirmar por supuesto, la gran mayoría de las veces hablan que estos seres se comunican de una manera telepática, o sea, utilizando su mente sin usar ni lenguaje verbal ni lenguaje corporal. Entonces, si tomamos todos estos puntos que hay alrededor de todas estas temáticas, obviamente no lo podemos afirmar, pero hay muchos ítems para decir y tal vez el déjà vu sea algo más que el desfasaje entre los dos lóbulos del cerebro y tenga que ver con alguna señal perdida, de esas que a veces todos podemos captar y entender algo distinto a la realidad que vivimos todos los días. Johnny, espero que haya respondido tu pregunta de manera correcta y que te hayas quedado conforme. Y vamos con la siguiente pregunta. Y venimos con muchas preguntas. Hoy no vamos a tener entrevistas porque la verdad que vengo tan atrasado con la cantidad de preguntas que tengo para responder que quería empezar a ponerme al día porque yo les pido disculpas, yo no sé cuánta paciencia me van a tener ustedes a responderles a más de un año de que me hayan hecho las preguntas. Ojalá sigan todos escuchando y estén escuchando las respuestas de las preguntas que me hicieron. Hola Jorge, te escucho en Spotify mientras hago mi trabajo de carnicero. Te quería hacer una pregunta si no te molesta. ¿Qué opinas de las apariciones marianas? ¿Lo que pasó en Fátima? ¿Eso del sol zigzagueante fue un ovni? Salvador Freixero dijo que la Virgen jamás se apareció a nadie. Un abrazo. Iván Sote 360 es el que escribió esto y la verdad es que lleva a un tema fascinante, polémico y que nos vamos a empezar a desgranar puntito a puntito para hablar de la Virgen de Guadalupe, para hablar de la Virgen de Fátima, para hablar de tantas apariciones marianas alrededor del mundo y por supuesto vamos a hablar un poquito de Salvador Freixedo, uno de estos grandes personajes del que hasta el día de hoy nunca nadie me había preguntado. Primero que nada, hablemos de la Virgen María. La Virgen María, para los católicos, por si alguien no lo sabe, creo que es bueno aclarar siempre los temas, es la madre de Jesucristo, es la madre de Dios. Fue una mujer que quedó embarazada supuestamente virgen, dio a luz al Hijo de Dios, vivió toda su vida alrededor de la imagen de Jesús. Cuando Jesús es crucificado, muerto y sepultado, y después supuestamente resucita, ella se mantiene al lado de los 12 apóstoles y de los discípulos de Jesús. Se supone que se transforma en uno de los bastiones más fuertes en torno a la esperanza y a la unidad. Y lo que termina narrando la tradición de la Iglesia Católica es que ella no muere, que un día asciende al cielo y sería la única persona viva que subió a los cielos sin haber muerto. Con los años empezó a cobrar fuerza en la Iglesia Católica. Ya desde los primeros años de la tradición se habla de una imagen muy fuerte y en los distintos concilios, que son las reuniones de las cabezas de la Iglesia, se empiezan a colocar los diferentes atributos que tiene María, su virginidad, la ascensión,
que no tuvo pecado original, etcétera, 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 y se la termina transformando en la madre de la iglesia. Ahora, aparecen en diferentes lados del planeta. Y bueno, la Virgen María empezó a tener diferentes advocaciones, diferentes nombres en torno a lugares donde dijeron que fue apareciendo. Así, por ejemplo, está la Virgen de Fátima, que apareció a principios del siglo XX, está la Virgen de Guadalupe, que apareció en el 1500, está la Virgen de Luján, está la Virgen de Coromoto, hay cientos y cientos de advocaciones de la Virgen María en diferentes lugares del planeta. Ahora, la pregunta de Iván, que la estoy buscando porque me fui a textos, planteaba si esas apariciones marianas podían tratarse de otra cosa, ¿no? Y es un poco la mirada que tuvo Salvador Freixedo sobre el tema. Salvador Freixedo fue un sacerdote jesuita español. Durante más de 30 años estuvo dentro de la Compañía de Jesús, trabajando en diferentes países de América Latina. Siempre fue una persona, por lo que dicen sus biógrafos y demás, él murió en el año 19, en el 2019, yo no lo conocí, realmente muy rebelde, y su lucha dentro de la Compañía de Jesús siempre fue al lado de las personas más pobres. Bueno, empieza a interesarse cada vez más por las temáticas paranormales. Es una persona como todo jesuita que ha estudiado muchísimo, muchísimo y tiene varias carreras hechas en diferentes partes del mundo. Y finalmente se va de la Compañía de Jesús, no deja de ser sacerdote porque en realidad para la religión católica uno nunca deja de ser sacerdote cuando es ordenado sacerdote, pero se transforma en uno de las mentes más lúcidas y brillantes en torno a la investigación de fenómenos paranormales, ya sean fenómenos ovnis como otro tipo de elementos que también investigó. Bueno, él habló mucho de las advocaciones de la Virgen María y él lo que dijo: yo no creo que la Virgen María se haya aparecido nunca o casi nunca. Yo pienso, decía, que en realidad todas esas apariciones son en realidad seres que se han comunicado de alguna manera, entidades que han buscado comunicarse y que nosotros desde el homocentrismo que tenemos, donde para nosotros el ser humano está en el centro de toda la creación, no podíamos tolerar que hubiese otros seres viviendo en otras partes del universo distintos a nosotros. ¿Por qué? Porque básicamente para todas las religiones, y aquí nos corremos de la Iglesia Católica, el hombre siempre fue creado a imagen y semejanza de los dioses, o fue la creación más perfecta de los dioses. Vamos a cualquiera de los mitos de creación y los vamos a encontrar en todos lados. O éramos los seres mimados de los dioses. Entonces, si hay otros seres distintos a nosotros y superiores, ¿dónde nos dejaría parados? Y este era el planteo que él hacía. Entonces él decía: en realidad son entidades buscando comunicarse que nosotros le ponemos el nombre de Virgen María. Busquemos cosas interesantes. Usualmente las historias de apariciones son mujeres que vienen del cielo, marcan lugares en las estrellas, tienen seres alados a su alrededor, que todo, cuando lo tomamos desde una mirada culturalmente católica, le damos una explicación de ángeles del paraíso, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos corremos, con mucho respeto lo digo por supuesto, porque en realidad estamos entrando en un terreno que puede ser ofensivo para algunos. No es la intención mía de ninguna manera que alguien se ofenda con esto, pero quiero decir, lo que alguien puede entender como una imagen de santidad, en realidad podríamos estar entendiendo lo mismo que tantas veces hablamos de Quetzalcóatl o de los dioses egipcios o de las huanchinas en Australia. O sea, son seres que están en las estrellas y bajan a comunicarse con nosotros en la Tierra. ¿Es posible? Y sí, claramente que es posible que lo sea. Habría que buscar
todos esos mensajes, los mensajes que dejó la Virgen de Fátima, los mensajes que dejó la Virgen de Guadalupe, los mensajes que dejó cada una de estas advocaciones y tratar de leerlos y entenderlos y corrernos por momentos de una mirada religiosa a ver si entendemos algún tipo de mensaje diferente. Con eso podríamos tal vez llegar a una conclusión distinta. Por supuesto, esto es lo que decía Salvador Freixedo y yo creo que es interesante esta mirada, ¿no? Creo que es interesante corrernos a veces de lo que tenemos estipulado en nuestras enseñanzas, sobre todo los que hemos nacido en una cultura judeocristiana, y tratar de entenderlo de otra manera. ¿Qué es esta pregunta que yo acá me la he hecho muchas veces? Y es, ¿por qué los dioses siempre están en las estrellas? Porque por definición los dioses son extraterrestres. ¿Por qué? Porque están fuera del planeta Tierra. ¿Por qué bajan a la Tierra? Porque en todos los relatos nos crean, nos dan tecnología, nos enseñan a comportarnos y después se van a las estrellas prometiendo un día regresar. ¿Por qué seguimos mirando las estrellas pensando que los paraísos, los Olimpos, los Ucupacha, todos estos lugares de descanso eterno y donde moran los dioses están sobre nuestras cabezas? ¿Por qué lo pensamos así? ¿Se lo pusieron a pensar alguna vez? Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por haberme acompañado y por estar ahí. Les pido, les recomiendo y les ruego que sigan enviando preguntas, que me manden experiencias en primera persona, que me cuenten qué les parece, con qué están de acuerdo y con qué no. Creo que la discusión y el debate nos enriquece a todos. Yo estoy un poco complicado en estos días porque estoy preparando un proyecto precioso, estoy haciendo unas entrevistas increíbles que pronto se van a traducir en una nueva serie de televisión y espero que todos también la disfruten. Ya se los voy a ir contando, por supuesto, pero les voy contando así de a poquito y despacito. Bueno, mientras tanto, sigan mirando las estrellas, sigan capacitándose, sigan reconociendo, haciéndose amigos de cada elemento celeste que está en el cielo. Sigan conociendo historias, sigan buscando similitudes a lo largo del planeta, coincidencias, puntos que llaman la atención y sigan cada uno tratando de llegar a su propia conclusión. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y los espero en el próximo episodio de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí y nos escuchamos. Chau, chau.